Podemos hablar de cómo últimamente cualquier momento Jikook, por más mínimo que sea, incluso cuando ni siquiera se trata de una interacción directa entre ellos, hace colapsar por completo a los Taekookers. Porque de verdad ya están en un punto donde cualquier cosa que involucre a Jimin y Jungkook, aunque sea algo pequeño, simple y sin ninguna carga especial, la convierten en un drama enorme solo porque no soportan verlos relacionados ni en el contexto más inocente del mundo. Y el mejor ejemplo de eso fue justamente lo que pasó durante el primer concierto, porque una fan tenía un banner con una de las primeras publicaciones en Twitter de Jimin, algo que para cualquier persona normal habría sido solo un detalle curioso y divertido dentro del concierto, pero que terminó convirtiéndose en otro motivo más para que cierta parte del fandom se descontrole y empiece a inventar teorías ridículas. Lo que pasó fue tan sencillo que de verdad cuesta creer que haya gente intentando darle 1000 vueltas. Taehyung fue el primero en ver el banner y de inmediato se lo mostró a Jungkook. Jungkook lo vio, se rió y luego volteó a buscar a Jimin con la intención de enseñárselo también. Pero Jimin estaba lejos y ahí quedó todo. Eso fue literalmente todo lo que pasó. No hubo una escena dramática, no hubo una reacción exagerada, no hubo una interacción larguísima, no hubo nada raro ni misterioso. Fue un momento breve, espontáneo y hasta gracioso. De esos que simplemente pasan en medio de un concierto cuando los miembros ven algo entre el público que les llama la atención. Y ya está. De hecho, incluso para los fans de Jikook fue solo un momento divertido. Ni siquiera fue uno de esos momentos que el fandom tomó como románticos o como una confirmación de nada, porque sinceramente no hacía falta convertirlo en algo más de lo que fue. Y justo por eso es tan ridículo todo lo que vino después. Porque si ni siquiera los mismos fans de Jikook estaban haciendo una película de ese instante, ¿por qué los Taekookers sí? ¿Por qué un momento tan simple, tan corto y tan inocente terminó siendo percibido por ellos como un ataque directo? Esa es la parte que de verdad me parece más absurda de todo esto, porque demuestra hasta qué punto están pendientes de cualquier mínima cosa relacionada con Jimin y Jungkook para inmediatamente ponerse a la defensiva. O sea, estamos hablando de Jungkook viendo un banner de una publicación de Jimin, riéndose y queriendo mostrárselo. Nada más. Y aún así, eso fue suficiente para que empezaran a decir tonterías como que Taehyung se vio obligado a enseñarle el banner a Jungkook porque la empresa se lo exigió, o que Jungkook en realidad se estaba burlando de Jimin, o que su risa era una especie de reacción negativa. De verdad, son cosas que no tienen ningún sentido. Y ahí es donde uno se da cuenta de que ya ni siquiera están reaccionando a lo que realmente pasó, sino a la idea de Jikook en sí. Porque si una persona ve ese momento de forma neutral, lo que va a notar es algo muy básico. Taehyung vio un banner, se lo mostró a Jungkook, Jungkook se rió y quiso enseñárselo a Jimin. Fin. No hay más. No hace falta forzar una lectura negativa. No hace falta meter a hype, no hace falta inventar que alguien estaba incómodo, obligado o burlándose. Pero claro, cuando alguien ya está tan obsesionado con negar cualquier tipo de conexión o momento entre Jimin y Jungkook, termina viendo amenazas donde no las hay y termina reaccionando de forma completamente desproporcionada a cosas que en realidad son insignificantes. Eso es lo que me parece más llamativo de todo este asunto, que no estamos hablando de un gran momento Jikook, ni de una interacción larguísima, ni de una escena súper evidente, ni de algo que haya puesto a todo el fandom a gritar confirmación. No. Estamos hablando de un momento pequeño, casual
Y hasta medio tonto, si uno lo quiere ver así. Un momento que perfectamente pudo haber pasado desapercibido si no fuera porque hay personas demasiado pendientes de cualquier cosa que pueda relacionar a Jimin y Jungkook. Y aún así, incluso un instante tan mínimo fue suficiente para que empezaran a salir teorías, interpretaciones forzadas y comentarios llenos de resentimiento. De verdad, siento que eso dice muchísimo más de ellos que del propio momento. Porque cuando una simple risa de Jungkook al ver un banner de Jimin, y el hecho de que quiera buscarlo para enseñárselo, te genera la necesidad de salir corriendo a explicar que en realidad todo fue falso, actuado, obligado o incluso una burla. Entonces el problema ya no está en el momento, sino en el nivel de obsesión con el que lo estás mirando. Porque una persona que de verdad está tranquila con su ship, con su interpretación o con la narrativa que le gusta, no necesita reaccionar así a algo tan pequeño. No necesita inventar que la empresa intervino, no necesita reinterpretar una risa como un ataque, no necesita transformar una escena de 5 segundos en una conspiración. Y es que además, lo más gracioso es que ni siquiera estamos exagerando lo que pasó. Literalmente el momento fue ese y nada más. No hay que adornarlo, no hay que sumarle cosas, no hay que volverlo más intenso de lo que fue. Taeyong mostró el banner, Jungkook se rió, volteó a buscar a Jimin y no pudo mostrárselo porque Jimin estaba lejos. Esa es la secuencia. Eso fue lo que ocurrió. Y precisamente porque fue algo tan simple, ver el nivel de colapso que provocó en algunos Taekookers resulta todavía más patético, porque al final terminan peleando contra un escenario que ellos mismos están inventando. No están reaccionando a una narrativa que los fans de Jikook construyeron, porque en este caso ni siquiera pasó eso. Están reaccionando a su propio miedo, a su propia incomodidad, y a esa necesidad constante de desactivar cualquier cosa que involucre a Jimin y Jungkook antes de que alguien siquiera la comente demasiado. A mí lo que me deja este tipo de situaciones es la sensación de que ya no importa qué tan pequeño, casual o inofensivo sea el momento. Si involucra de alguna manera a Jimin y Jungkook, siempre va a haber alguien listo para convertirlo en un problema. Y eso es justamente lo más revelador. Porque si un momento tan tonto, tan breve y tan cero romántico como ese les genera semejante reacción, entonces imagínense lo que les provoca internamente todo lo demás. Por eso digo que últimamente cualquier momento Jikook, incluso cuando no es una interacción directa o cuando apenas dura unos segundos, los hace colapsar. Porque no están reaccionando a la magnitud del momento, sino al simple hecho de que Jimin y Jungkook vuelvan a coincidir en algo, aunque sea de la forma más mínima posible. Y honestamente, me parece muy patético ver cómo intentan ensuciar o retorcer hasta las escenas más simples con tal de no aceptar que Jungkook vio algo relacionado con Jimin. Se rió y quiso mostrárselo. Porque no estamos hablando de una interpretación compleja ni de un análisis profundo. Estamos hablando de algo que se ve tal cual. Por eso me da risa cuando salen con esas teorías de que Taeyong fue obligado por la empresa o que Jungkook se estaba burlando. Son explicaciones tan rebuscadas, tan forzadas y tan desesperadas que lo único que hacen es dejar en evidencia lo mucho que les afecta cualquier cosa vinculada a Jikook. Porque si de verdad el momento no significara nada para ellos, lo habrían dejado pasar como lo hizo la mayoría. Pero no, tuvieron que convertirlo en discurso, en ataque, en teoría y en drama, porque al final eso es lo que pasa cuando un fandom vive demasiado pendiente de negar algo que le incomoda.
Y al final, lo más irónico de todo es que ese momento, para los propios fans de Jikook, fue simplemente divertido. Fue uno de esos instantes que te sacan una sonrisa porque ves a Jungkook reaccionando a algo de Jimin y tratando de enseñárselo. Pero no mucho más. No fue un miren, esto confirma todo. No fue un miren qué románticos. No fue una locura. Fue un momento pequeño, simpático y ya. Pero aún así, bastó eso para que del otro lado hubiera gente analizando una risa como si estuvieran descifrando un código secreto. Y sinceramente, cuando llegas a ese punto, ya no hay manera de tomarte en serio, porque no estás viendo un concierto, no estás disfrutando un show ni observando a los miembros con naturalidad. Estás buscando desesperadamente cualquier forma de negar, minimizar o distorsionar un momento inocente solo porque te incomoda que Jimin y Jungkook sigan generando reacciones, incluso con lo más mínimo. Así que sí, a mí todo esto me parece bastante patético, porque al final lo único que demuestra es que cualquier cosa relacionada con Jikook les mueve el piso muchísimo más de lo que quieren admitir. Y eso se nota precisamente en estas reacciones exageradas ante momentos que ni siquiera tienen una carga romántica, ni fueron tratados como algo grande por el propio fandom Jikook. Si un instante tan simple como ver un banner, reírse y querer enseñárselo a Jimin ya provoca toda esta ola de teorías sin sentido, entonces queda clarísimo que el problema nunca fue el momento en sí, sino la obsesión que tienen con intentar apagar cualquier cosa que huela a Jikook. Incluso cuando lo único que pasó fue algo tan sencillo y tan inofensivo como eso.